Encantados se encuentren en esta segunda parte de esta clase de disertación realizada a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, hoy 8 de mayo de 2023, las incidencias de apartamiento en el proceso penal venezolano, la recusación o inhibición. Clases esta dirigida a mis alumnos, decía yo, de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central y al público en general. Clases esta que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien se suscriba al mismo y pueda encontrar la respuesta frente a los problemas vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, veo que hay alumnos acá que pertenecen a una plataforma política en el medio de la Universidad Central. Interesante. Ahora que se acercan las elecciones a autoridades en la Universidad Central. Por cierto que a muchos eh, les he enviado de estos grupos publicidad de las actividades que yo, por ejemplo, el 26 de mayo, tengo en el Colegio de Abogados de Caracas, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, presencial, en el Paraíso, Colegio de Abogados, la fase preparatoria del proceso penal venezolano, y los grupos esto no lo ripostan. Parece que les cae mal a estos grupos del profesor Ángel Serpa. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, estábamos abordando en la sesión anterior las llamadas causales de apartamiento, es decir, causales de la recusación y causales de la inhibición, como incidencias donde las partes cuestionan la falta de imparcialidad del juez. Por favor, los invito a que acudan a la primera parte de esta sesión para que se vinculen a lo que estoy dándole continuidad a él. Entonces decía yo que nos estamos deteniendo en el numeral 4 del artículo 89 del COP, por tener cualquiera de las partes de amistad o enemistad manifiesta. Y decía que ello se visualizaba como una circunstancia fáctica. Por ejemplo, si un profesor es profesor de posgrado de un alumno que es juez, eso podría afirmar que exista una causal de amistad manifiesta. Yo no creo. Un profesor a lo mejor ni siquiera, díganme ustedes, los que están acá, ni siquiera sé dónde viven, absolutamente nada. Profesor, si una persona sale en el Facebook como contacto del juez, eso lo revelaría. Bueno, si el juez tiene 3.000, 4.000 contactos, ¿cómo va a tener un ámbito de amistad manifiesta con los 3.000 o 4.000? Ahora, si se ven 3 fotos bailando mejilla con mejilla, asistiendo a una playa, se ven ese tipo de fotos. Ahora la gente toma fotos cuando va para un restaurante, toma la foto del quesillo, toma la foto del agua, toma la foto, no sé, debe ser excepcional el comer. Bueno, y si se ve algo así de una forma constante, bueno, y se estaría afirmando una amistad. Siempre se dice que, por ejemplo, ¿qué pasa si esa parte denuncia ante el órgano disciplinario judicial, ante la inspectoría de tribunales, en atención a lo que establece el código de ética del juez y la jueza venezolana en lo que atañe a los jueces titulares? Eso conformaría necesariamente una causal de enemistad manifiesta. Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que si esa denuncia, pero prospera en un procedimiento disciplinario, ello sí conformaría una circunstancia de enemistad. En todo caso, tiene que valorarse, asumir una axiología frente al tema de la amistad o de la enemistad manifiesta de alguien. Por ejemplo, ahorita no estamos para estar preguntando, pero si el juez es novio
o está casado con la secretaria del tribunal. Eso configuraría una causal de apartamiento. Fíjate que las relaciones han de estar vinculadas entre las partes y el juez, no con respecto a un sujeto procesal que de forma alguna va a influir en la decisión del juez. Es decir, ese juez ha de estar presente en las audiencias, donde va a derivar su convencimiento. No es porque la secretaria o el secretario establezca algo en un acta que él va a derivar un convencimiento. Se supone que hay una relación de inmediación, que el sistema acusatorio es un sistema de presencialidad, que dejamos el tema de la acta como mecanismo demostrativo del convencimiento decisorio, porque el convencimiento decisorio, conforme a lo que establece el 16 del COP, sobre todo en el juicio oral y público, proviene de una relación de inmediación con lo que se realiza en la propia audiencia. Entonces, sobre esa base no vería la existencia de una causal. Por haber mantenido, vámonos con la causal del numeral 5. Por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos entre los grados requeridos, interés directo en los resultados del proceso. Aquí ya estamos afirmando la primera causal objetiva que hay. Tener interés directo en la resulta del proceso. Fíjate que lo limita no solamente al propio juez, sino al cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados requeridos. Dentro de los grados requeridos es la usual identificación del grado que surge a partir de la propia Constitución, en el artículo 49, numeral 5, el famoso cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿Tiene algún interés? ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo mejor el juez fue la víctima del delito, porque a lo mejor el papá del juez es la víctima del delito, porque a lo mejor el hijo del juez es el acusado en la causa, porque a lo mejor el primo del juez es el defensor de la causa. Entonces, esta causal objetiva conduce a que ese juez necesariamente tiene que apartarse al conocimiento de la causa. Volvemos con las causales subjetivas, y ahí está la descrita en el numeral 6 del artículo 89 del COP. Por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados sobre el asunto sometido a su conocimiento. De nuevo, una causal subjetiva que lo vincula al tema de la relación en audiencia que puede haber tenido el juez con alguna de las partes o su representante. Por cierto, esta causal es tan importante que configura nada menos y nada más que una causal de destitución del juez en el Código de Ética del juez y de la jueza venezolana en lo que atañe a los jueces titulares, porque, bueno, ha decidido el Tribunal Supremo que ese código no estaría presente para regular la relación disciplinaria en lo que atañe a jueces provisorios o jueces suplentes. Entonces, es una causal de mucha importancia. Ahora bien, entiendan, esta causal tiene sus excepciones, porque el propio legislador, en el artículo 310 del COP, establece la posibilidad de la audiencia preliminar en ausencia del acusado. Es decir, la audiencia en ausencia del acusado que decide mantenerse como prófugo, como rebelde o como contumaz y no acudir a la propia audiencia en fase intermedia. Por cierto, que esta norma es parecida al 327, que atañe, que alude a la circunstancia de que en pleno juicio oral y público el acusado podría ser enjuiciado sin que esté presente. El llamado enjuiciamiento en ausencia, que yo lo cuestioné una vez cuando interpuse la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del Código Chávez, del Código 2012, que fue el que creó este par de normas, el artículo 327 y el artículo 310,
porque en mi criterio estaría violando el principio de audiencia que lo establece el artículo 49, numeral 3 de la Constitución. Entonces, fíjense que la norma exige que el juez no puede reunirse con una sola de las partes, sino que tiene que ser con la totalidad de las partes, salvo este caso en donde estaría realizando una audiencia preliminar en la fase intermedia sin la presencia del acusado cuando por previa decisión del juez es declarado como contumaz, como rebelde, como prófugo. Esto también, a lo mejor a alguno de ustedes le rememora el proceso civil cuando se habla del ausente, ¿okay? Los efectos que se generan con la ausencia dentro de el proceso o el derecho civil. Tiene que existir una previa declaración porque es una presunción juris tantum que admitiría una prueba en contraria. Lo mismo ocurriría a nivel de juicio. Se realizó el juicio, por supuesto que se reunió con el fiscal en el juicio, por supuesto que se reunió con la víctima y no se reunió con el acusado, porque él decidió no asistir, pero sí ha de estar presente su defensor, porque aun cuando se dé la circunstancia de rebeldía, contumacia o condición de prófugo, ha de estar representados sus derechos a través de un defensor. Entonces, ello invalidaría en ese caso la causal si se tratare de la audiencia sin el acusado. Por haber emitido opinión, dice el numeral 7 del 89, y aquí nos estamos regresando a las causales objetivas. Ya serían dos. Uno, tener interés en la resulta de la causa, y esta numeral 7, por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez. Actualmente es juez ese señor que está siendo recusado o que se inhibe. Ahora bien, en esa causa, él actuó previamente como juez, emitió una opinión previamente. Muchos de ustedes recordarán de geografía universal, bachillerato, los movimientos de la Tierra. Se habla de la rotación, se habla de la traslación. Nos decían los profesores, rotación, dar la vuelta sobre el mismo eje, la Tierra. Traslación, dar la vuelta alrededor del Sol. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué locura será esto? ¿Será que ponen a los jueces a que den vueltas sobre su mismo eje para saber si es imparcial? No, nada de esto. La rotación es un instituto que está en nuestro ordenamiento procesal penal venezolano, en el cual, después de cierto tiempo, el que era juez de control pasa a ser juez de juicio, el que era juez de juicio pasa a ser juez de ejecución. Es decir, rotan a los jueces. Evidentemente que nunca la cuenta va a dar completa, porque en todos los circuitos, mucho más son los jueces de control, mucho menos son los jueces de juicio y muchísimo menos son los jueces de ejecución. Por lo tanto, ese cambalache, esa rotación, nunca va a poder ser perfecta. Hay gente que la dejan en sus mismos cargos. No sé por qué razones políticas o si hay alguna otra. El tema es que ese que era juez de control ahora va a ser juez de juicio. Y a lo mejor el que fue juez de control fue el que dictó el auto de apertura a juicio. Y ahora lo rotaron y ahora es juez de juicio e iría a realizar el juicio sobre una decisión que él mismo dictó como juez de control. Eso es imposible. Eso le afirma parcialidad, le resta imparcialidad y tendría que ser recusado o inhibirse. O ese mismo juez, siendo juez de juicio, dictó la sentencia condenatoria y lo rotaron. Y ahora resulta que va a tener que, como tribunal de ejecución, va a tener que ejecutar la sentencia condenatoria que él mismo dictó. Entonces, como consecuencia de la rotación, esos jueces que ya emitieron opinión ya no pueden volverse a pronunciar sobre la causa. Pero también puede ser como consecuencia de los recursos. Imaginémonos que una decisión de un juez de primera instancia sea impugnada, sea recurrida, y la Corte de Apelaciones o la Sala de Casación Penal, como alzada, ordenan a que se vuelva a realizar el juicio, a que se vuelva a realizar la audiencia.
Si por vía de oficina distribuidora de causa llega ante el mismo tribunal que ya había dictado decisión, ya emitió opinión con conocimiento de causa y tendría que apartarse. Lo mismo ocurriría si ese juez de primera instancia, en lugar de rotación, lo ascienden por vía del ascenso. Entonces, ahora lo nombran juez de la Corte de Apelaciones o magistrado en la Sala de Casación Penal. Y entonces ahora estaría conociendo como juez de la Corte de Apelaciones una decisión que dictó en primera instancia, pues tendría que ser recusado o se inhibe. Pero no solamente sería porque los jueces ya hayan emitido opinión. Fíjense que la gran excepción de este asunto, y que yo siempre cuestiono, es la del juez de control, que asumiendo la fase preparatoria le obligan a que siga asumiendo la fase intermedia. Y uno se preguntará, ¿será que en la fase preparatoria no dictó pronunciamiento dando su opinión? Pues ciertamente la ha dado. Es decir, mal me puedes decir tú que las decisiones que surjan de una audiencia de imputación, que las decisiones que surjan en otra audiencia, por ejemplo, en la que resuelve una excepción en fase preparatoria, no vaya a tener una incidencia en su parecer en una fase intermedia. Lo que debería hacer es que el juez de control que asumió la fase preparatoria agote su competencia al dictado, al recibirse la acusación, y otro juez de control sea el que asume la fase intermedia. Pero eso no es lo que ocurre. Una especie de costumbre procesal que yo quisiera saber de qué decisión del Tribunal Supremo. Me he cansado de buscarla, pero con el tiempo ello se ha mantenido. No solamente es porque el juez emitió opinión, es que antes de ser juez fue fiscal en esa causa, o antes de ser juez fue defensor en esa causa, o como era también experto grafotécnico o experto de toxicología, también dictó una experticia, concluyó en esa causa, y ahora resulta que va a ser juez en la misma causa. Ahí tendría que ser recusado o apartarse. Oye, esta franela que cargo me trae un recuerdo. Yo comencé estas clases virtuales, yo creo que en el primer trimestre. Búsquenla por ahí, de 2000, la pandemia fue a finales del 2020, ¿no? Estamos en 2023, 21, 22. A comienzo de los primeros 3 meses de 2021. Y recuerdo que en la cátedra Jorge Rosell, que es una cátedra que da sesiones de derecho penal todos los miércoles a las 6 de la tarde. Ustedes deberían estar pendientes en YouTube y asistir a esas clases. Esa cátedra de Jorge Rosell, yo creo que es la cátedra de derecho penal virtual más importante que hay en Latinoamérica. Cuidado si no en el mundo. Bueno, ahí fui invitado por el magistrado Rosell a hablar sobre los efectos jurídicos de la pandemia. Yo recuerdo, ¿no? Y era 2021, creo que a golpe de marzo o abril de 2021, donde nadie sabía nada. Todo el mundo encerrado en las casas. 2021. Y bueno, y si se meten allí, verán en esa cátedra Jorge Rosell, donde sale esa disertación mía sobre los efectos del COVID, y yo me volvía hasta un poco pesimista, ¿no? De lo que nos esperaba en el futuro. Era hasta medio apocalíptica esa clase, ¿no? Y utilicé esta misma franela, yo recuerdo, ahora que lo recuerdo. Bueno, sigamos en lo nuestro. Sigamos con el elenco de causales en las incidencias de apartamiento. Y ahora viene el numeral 8 del artículo 89, la llamada causal tapa amarilla. Esta no podría ser necesariamente subjetiva o objetiva, dice el 8, cualquier otra causal fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad. Fíjate que es genérica, una especie de causal tapa amarilla. Tiene que ser una causal que de verdad sea una circunstancia grave, que afecte imparcialidad. Yo diría un juez
que se encuentra en pleno juicio y le pregunta a la secretaria, haga pasar al próximo testigo. ¿Quién es? Bueno, el señor Juan Rodríguez. Y entra Juan Rodríguez a la sala de juicio. ¡Epa, cabezón! ¿Cómo estás? Le dice el juez. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque lo conocía de niño. Tú sabes que los niños a veces le ponen sobrenombre a la gente. Cabezón, el flaco, etcétera. Pero muy pocos se identifican por el nombre. Y entonces ahora resulta que lo identifica porque lo ve que fue un amigo de infancia. Y, oye, y es testigo, es sujeto, no es parte. Es testigo. Y las relaciones de las causales es frente a quien es parte, pero es testigo. Y uno tiende a creerle, dirán ustedes, a quienes son amigos de uno. Por cierto que por ahí se dice que las verdaderas amistades se ensamblan es en la infancia, ¿ok? Y que no crean en amigos de bachillerato y mucho menos en amigos de universidades. Novios de universidades nunca esposos son. Por ahí se dice que no crean en amigos de universidades. Tampoco hay que ser tan drástico. Pero esa podría ser un ejemplo, ¿ok? En la cual es otra circunstancia que una relación muy estrecha que se tenga con ese sujeto procesal, un testigo, de la cual se derivaría un convencimiento. El 90 nos habla de que el juez está obligado a inhibirse si él encuentra, sin necesidad de que lo recusen, que está imbuido de una causal de apartamiento. Por otra parte, el 91, como les dije yo, hablaba de la importancia de la causal del numeral 6 del artículo 89, en la que habla de haberse reunido con una sola de las partes sin que estuviese presente la otra y que ello conllevaría inclusive a una causal de destitución, lo cual ratifica el código de ética del juez y la jueza venezolana. Entonces, vamos a hablar un tanto de la procedimentalización de las incidencias de apartamiento. Ya hablamos de las causales. Vamos a hablar de la incidencia en sí. Las causales de apartamiento son dos: la recusación y la inhibición. Vamos a hablar de la primera, la recusación. Las partes recusan al juez a través de un escrito en donde indique la causal invocada y debe acompañarlo con las pruebas en las cuales sustenta esa causal. Eso se dirige directamente ante el tribunal del juez que está siendo recusado. A partir del momento en que el juez recibe esa recusación, no puede decidir en la causa, no puede asumir ningún tipo de criterio jurisdiccional en esa causa. Es decir, casi que no tocar la causa, como había aquella vieja obra de teatro que se denominaba no tocar la carne por razones de higiene, algo así. No, ni siquiera. Ahora bien, vamos a ver qué efecto se genera con la presentación de la recusación. Se generan dos efectos importantísimos. Uno, esto de que el juez no puede seguir decidiendo en la causa, pero la causa no puede paralizarse. O sea, la causa debe continuar. Y el efecto que va a originarse con esta presentación de la recusación es que la causa pasará a un tribunal sustituto. Es decir, un tribunal del mismo circuito, de la misma competencia territorial y de la misma jurisdicción del tribunal recusado. Recusan al juez segundo de juicio de Caracas, ordinario. O sea, la causa pasará vía oficina distribuidora de causa de una forma aleatoria, qué sé yo, al tribunal 12 de... Si dije de control, bueno, entonces pasará al tribunal 12 de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Recusaron al tribunal cuarto de ejecución del sistema penal de responsabilidad de adolescentes de Aragua. O sea, bueno, vía oficina distribuidora de causa, la causa pasará al tribunal sustituto, que sería el tribunal primero de ejecución del sistema penal de responsabilidad de adolescentes,
del estado de Aragua. Eso es lo que atañe a la causa principal, que no puede suspenderse. Es decir, en virtud del concepto de tutela judicial efectiva en el artículo 26 de la Constitución, que habla de que la tutela tiene que ser expedita. Entonces, no puede suspenderse. El juez no puede decidir el recusado en esa causa, sino que pasará a otro tribunal. Pero con respecto a la incidencia en sí, haber sido recusado, ese juez va a presentar un informe. Y en ese informe, por escrito, ese juez, o opción 1, reitera que él es imparcial, se atrinchera en su imparcialidad, dice que no debería declararse con lugar esa recusación, porque él sigue siendo imparcial, que no es cierto que esa causal de recusación obre sobre su persona. Opción 2, el juez se inhibe. Efectivamente, el juez indica, bueno, sí, ciertamente, no me percaté del asunto, realmente, de verdad, no lo sabía, que con quien yo había estado casado y que me dio 2 hijos, ahora es la hermana de, o siempre ha sido la hermana de quien ahora es defensora en esta causa, y me inhibe. El juez se inhibe. La obligación de inhibirse lo establece el 90. Opción 3. El juez indica, me inhibo, pero no por la causal que está invocando el recusante, sino que por otra causal. Es que la manera como él lo expresó, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es posible, dijo el recusante, que ese juez se mantenga en la causa siendo esposo de la fiscal del Ministerio Público que lleva la causa? Eso desdice mucho de ese juez. Eso coloca a ese ciudadano, a ese sujeto en una circunstancia de cuestionamiento por parte de la opinión pública, por parte no solo de las partes, sino por todo el foro jurídico nacional. Personas como él no deberían estar en el Poder Judicial. Y él dice, no, pero espérate. Hace 17 años me divorcié de esa señora que es fiscal y no tengo hijos. No tuve hijos con ella. Fíjate, en la sentencia de divorcio se establece, no hubo hijos en la unión matrimonial. Entonces, por esa causal no es, pero yo ahora sí me siento enemigo tuyo, porque por esas expresiones que dijiste en el escrito de recusación, me siento ahora con una carga de enemistad. Cuando yo les hablaba a ustedes de los actos procesales que en la medida de lo posible debían mantenerse y que la nulidad más bien era una excepción, lo mismo pudiera decirse acá. Es decir, el que vaya a resolver la incidencia de apartamiento debe en la medida de lo posible tratar de mantener la competencia del juez, porque si no cualquiera, por cualquier tipo de alegato, lo iría a los efectos de apartarse del conocimiento de la causa por parte de un tribunal. Entonces, ese informe que realiza el juez, reafirmando su condición de imparcial, o aceptando la recusación e inhibiéndose, o inhibiéndose por una circunstancia distinta, se va a acompañar, ese informe se va a acompañar de la recusación en sí misma, y eso va a formar un expediente. Ese cuaderno especial en la cual está la recusación, el informe y las causas y los autos que estén vinculados a la circunstancia de la recusación, de nuevo conformará un expediente que se va a remitir al tribunal que va a dirimir la incidencia de apartamiento. Me explico. La causa principal va al juez sustituto, que ya saben quién es. Un tribunal del mismo circuito, de la misma competencia territorial y de la misma jurisdicción. El cuaderno especial de la incidencia va ante el tribunal dirimente. ¿Quién es el tribunal dirimente? Ya se los diré, pero por ahora prefiero más bien abordar el procedimiento. Ahora bien, yo les dije a ustedes que podría existir también la inhibición sin que el juez haya sido recusado. En ese caso, esa inhibición será en un informe por escrito y va a correr el mismo efecto
que lo que les he dicho con anterioridad de la recusación conlleva la presentación de un informe del juez. Aquí en este segundo caso, el juez nunca ha sido recusado, pero como un deber, artículo 90 se inhibe. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo que pasa con la recusación. La causa principal va a parar a casa del juez sustituto, que va a seguir conociendo la causa, podrá decidir, y por cierto, todas las decisiones que va a realizar ese juez sustituto, mientras esté sustituyendo al otro, mientras no se resuelva la incidencia de apartamiento, tienen plena validez, incuestionable de forma alguna. Entonces, también, si se inhibe sin que haya sido recusado, se forma ese cuaderno que va a pasar al juez dirimente. Vamos a quedarnos en el cuadernito ese, en el cuaderno donde está la recusación, el informe y las actas vinculadas a la recusación. ¿Cuál es el momento para interponer una recusación? Bueno, cuando el juez sea juez. Si ya no es juez, no podría recusarlo. Pero el código establece que tiene que ser hasta el día hábil anterior de aquel en que se realice la audiencia. ¿Cuál audiencia? Bueno, la audiencia preliminar, la audiencia que es la audiencia de fase intermedia, la audiencia de juicio, la audiencia de imputación, hasta el día hábil anterior. Yo aquí cuestiono un tanto esa oportunidad porque pudiera ser que la causal se verificara en el propio desarrollo de la audiencia, lo que se denomina una causal sobrevenida de apartamiento, lo cual tendría que aceptarse porque no se verificaba desde antes, sino que se verificó en el propio fragor de la audiencia. Entonces, fundamentalmente, por escrito, hasta el día hábil anterior de la audiencia, conformada en causales y con prueba. Ese tribunal dirimente recibe ese cuaderno para resolver la incidencia. Podría inadmitirla. Podría ocurrir un cruce de asuntos. Se inadmite la recusación, pero se admite la inhibición, porque considera que la recusación no está sustentada, mas sin embargo la inhibición sí, porque ese juez se inhibió por una circunstancia distinta. ¿Ok? Pero lo impulsó fue la recusación. O pudiera ser que ninguna de las dos se admita, porque ya no es juez en la causa, o porque se hizo en un día posterior al inicio de la audiencia, o en el propio día de la audiencia, o no está encausada. Supónganse ustedes, eso puede llevar a la inadmisión de la recusación, de la incidencia. ¿Qué pasaría allí? La causa que está conociendo el juez sustituto se devuelve ante el juez que fue recusado o el juez que está inhibido. Pero si se admite, si el juez dirimente admite la incidencia, va a fijar una audiencia para las 96 horas siguientes. Es decir, el asunto se va a resolver en audiencia. Definitivamente se va a resolver en audiencia. Audita, alteram par. Por cierto, que no puede haber más de una recusación si nos encontramos en la misma fase procesal. No puede haber más de dos recusaciones. ¿Ok? Y la decisión que se decida en materia de incidencia de apartamiento, pues no tiene recurso. Entonces, se fija esa audiencia y se resuelve a la finalización de la misma. Va a ser una audiencia de debate sobre la prueba, de debate sobre los alegatos. Las partes serán el recusado y el recusante. Si no hubo recusación, si no inhibición, bueno, la parte será exclusivamente el juez que se inhibe, pero se podrá permitir la presencia, más no intervención de la parte de la causa principal. A la finalización de la audiencia, el tribunal dirimente va a decidir. ¿Qué va a decidir? Con o sin lugar la recusación y o la inhibición. Si lo declara con lugar, el juez sustituto sigue conociendo la causa. Si lo declara sin lugar,
el juez sustituto devolverá la causa ante el tribunal de la recusada. Por cierto, que puede haber sido que ese juez sustituto, en el conocimiento, en el abocamiento de esa causa, hasta agotó la fase. No, ¿ya para qué se le va a devolver al juez de control si ya ese juez sustituto dictó el auto de apertura a juicio? Y eso es con plena validez, aunque la recusación haya sido declarada improcedente. ¿Qué más pudiera ocurrir? Bueno, que ya les dije que si se declara sin lugar, se devuelve. Si se declara con lugar, el juez sustituto seguirá conociendo. Puede ser que se declare sin lugar la recusación, pero con lugar la inhibición. Hay un aspecto importantísimo que ha de estar presente en las incidencias de apartamiento, es que no se puede aceptar el allanamiento. ¿Qué significa esto? Y lo establece el artículo 103 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice lo siguiente: en caso de inhibición o de recusación, las partes no podrán allanar al inhibido o inhibida o al recusado o recusada. Eso significa que si se presenta la recusación o si se presenta la inhibición, de igual manera el tribunal dirimente tiene que resolver si la recusación o la inhibición es válida. Es decir, no va a estar exclusivamente que como el juez se inhibió como consecuencia de la recusación, entonces ya él se considera reconociendo la causal de apartamiento. De igual manera, tiene que resolverse. ¿Quién va a resolver? Bueno, si quien fue recusado o se inhibió fue un juez de primera instancia, pues le corresponderá resolver la incidencia de apartamiento a la Corte de Apelaciones. Eso es definitivo. Si quien se recusa o se inhibe es la secretaria del tribunal, que no es juez, tendrá que resolverlo el juez de la causa en donde está actuando la secretaria del tribunal o el secretario del tribunal. Si quien es recusado es el fiscal subalterno que está asumiendo la causa, eso lo va a resolver el fiscal general de la República. Si quien es recusado es el experto, bueno, lo va a resolver el juez que esté conociendo en esa causa la actuación del experto. Si quien es recusado o se inhibe es un tribunal colegiado completo, la totalidad del tribunal colegiado, imagínense que se recusa a toda la sala 5 de la Corte de Apelaciones del circuito de Caracas, pues conocerá otro tribunal colegiado del mismo nivel, conocerá la sala 6, conocerá la sala 7. Si en un tribunal colegiado se está recusando es a un miembro de dicho tribunal colegiado, recuerden que esos